Buenas tardes a todos. Os doy la bienvenida a esta nueva sesión webinar dentro del programa Desafío HP, desarrollado desde SEPAR y con la colaboración del laboratorio Janssen. Yo soy Manuel López Meseguer, dirijo la unidad de hipertensión pulmonar del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y junto a la doctora Amaya Martínez, que es mi homóloga en el Hospital de Valdecilla de Santander, somos los coordinadores de este programa. Sabéis que el leitmotiv de estas reuniones es donde las guías no llegan y precisamente pues el objetivo que nos planteamos es ofrecer un foro de discusión de situaciones clínicas de hipertensión pulmonar que no están bien definidas por la evidencia. En concreto, la sesión de hoy se titula Beneficio o riesgo, estrategias terapéuticas en hipertensión arterial pulmonar con comorbilidad respiratoria. Y ya podréis imaginar pues, que se hablará sobre la toma de decisiones terapéuticas en pacientes con hipertensión pulmonar y enfermedad respiratoria asociada. Un escenario que con frecuencia pues, nos aboca a dilemas complejos, empezando simplemente por el de hacer una clasificación correcta del tipo de hipertensión pulmonar a que nos enfrentamos, ¿no? Con todas las consecuencias que luego va a tener en las decisiones de manejo sobre el paciente. Para ello contamos hoy pues, con un panel de expertos en hipertensión pulmonar que han preparado distintos casos clínicos a través de los cuales intentaremos orientar la discusión. Sin más, os agradezco mucho que nos acompañéis esta tarde y doy la palabra al doctor Tenes. El doctor Tenes es neumólogo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y será el moderador de esta mesa. Así que, Andrés, cuando quieras, puedes dar inicio a la misma. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Voy a compartir mi presentación inicial en cuanto a la introducción de esta jornada tan importante que tendremos hoy, en donde intentaremos dar respuesta a lo que dijo Manuel previamente, aquellos casos clínicos donde las guías nos dicen que utilicemos la experiencia clínica que tengamos, pero muchas veces eso es a veces difícil de delimitar, ¿no? El borde entre los pacientes que tienen una afectación respiratoria, que es la causante de la hipertensión pulmonar, o que es una vasculopatía esencial que está afectando al paciente. Me presento nuevamente, como dijo Manuel, soy Andrés Tenes, soy neumólogo del Servicio de Neumología del Hospital Ramón y Cajal y de la Unidad de Hipertensión Pulmonar de nuestro hospital. Y como mencionaba previamente, a veces las cosas en los cuadros clínicos en la medicina parecen iguales, pero tienen ciertas diferencias o ciertas características sutiles que hay que identificarlas para poder diferenciarlos y tomar una decisión terapéutica que puede impactar de gran manera la evolución de los pacientes. Tenemos que hacer primero una introducción con algunos conceptos básicos, ya que habemos personas con diferente nivel de entendimiento en cuanto a la hipertensión pulmonar. Esta es un estado hemodinámico. Simplemente es la evidencia de una presión en la arteria pulmonar media por encima de 20 milímetros de mercurio. Esto puede ser secundario a diversidad de cuadros clínicos para los cuales los expertos en las guías lo han agrupado en 5 grupos que tienen características fisiopatológicas similares y un tratamiento similar. Lo que vamos a abordar en esta sesión es intentar diferenciar cuando el paciente tiene una hipertensión arterial pulmonar o una hipertensión pulmonar de grupo 1, donde están aquellas formas idiopáticas, heredables, asociadas a condiciones como conectivopatías, hipertensión portal, infección por VIH, y donde lo que prevalece es la afectación microvascular y alteraciones en las arterias pulmonares. Y saberlo diferenciar de una forma más común, que es la hipertensión pulmonar de grupo 3, la cual es secundaria a enfermedades respiratorias, y todo lo que pasa en la microvasculatura es secundario en la enfermedad respiratoria. Pero es muy fácil decirlo, pero esto es como entender a veces el arte abstracto, ¿no? Uno puede tener una obra maestra enfrente, un cuadro clínico que parece muy claro, pero es difícil diferenciar. Y eso es importante porque este es un artículo algo antiguo del grupo británico donde podemos ver que delimitar que un paciente tiene una hipertensión arterial pulmonar, que sería el color azul, tiene una supervivencia diferente a los pacientes con hipertensión pulmonar de grupo 3, que es la línea violeta, ¿no? Es una supervivencia mucho peor, menos de la mitad de pacientes sobreviven a los 5 años y no digamos a los 10 años, y tiene un impacto importante en la evolución de las enfermedades respiratorias. No voy a ahondar en este artículo porque sé que mis compañeros lo harán, pero también el
grupo Compera, así como el grupo británico del registro Aspire, compararon a pacientes que tenían las características clásicas de hipertensión arterial pulmonar, que es la línea naranja, con la supervivencia de aquellos pacientes que tenían antecedente de tabaquismo, que sería la línea verde, o aquellos que se clasificaban como hipertensión pulmonar de grupo 3, con la línea azul. Y vemos cómo hay una diferencia en la supervivencia, y aquellos pacientes que son la línea verde y azul tienen una supervivencia muy similar, a pesar de que el médico los clasificaba como una hipertensión de grupo 1 o grupo 3. En el Simposio Mundial de 2024 de Barcelona, por lo menos para los pacientes con enfermedad intersticial pulmonar, nos recomiendan que valoremos ciertas características clínicas de los pacientes, como puede ser la hemodinámica que presente, la afectación en cuanto a las pruebas funcionales que no sea muy avanzada, así como que no haya una fibrosis tan evolucionada en el parénquima pulmonar, y biomarcadores como puede ser el BNP, para delimitar que realmente lo que está afectando al paciente es la vasculopatía y no su enfermedad intersticial de base, y lo cual en centros expertos puede favorecer el tratamiento de vasodilatadores pulmonares. Por supuesto, en centros que tengan experiencia para el uso de dichos fármacos. Y asimismo, también en el EPOC, parece que hay pacientes que tienen una afectación del enfisema muy avanzado, en los cuales, a pesar de que puedan tener unas resistencias vasculares muy importantes, pues asumimos que todo el secundario es enfermedad respiratoria, es un grupo 3. Pero es un grupo muy pequeño de pacientes, he de decirlo, pero sí que existe, donde no tienen una afectación respiratoria tan importante como vemos en el cuadro del lado derecho, en el cual el enfisema no es tan avanzado, tiene biomarcadores elevados y tiene una hemodinámica grave, lo cual parece que tiene un fenotipo vascular que asemeja a la hipertensión de grupo 1, y la enfermedad respiratoria realmente es acompañante a esa enfermedad vascular. Y en ellos puede ser que en centros expertos, como nos demostrarán los compañeros, es importante valorar tratamiento vasodilatador para la vasculopatía que tiene el paciente. Por ello, espero que con esta sesión podamos dar respuesta a esas pequeñas diferencias que permiten, pues, un poco clasificar mejor a los pacientes y darles el mejor tratamiento que puede esperarse. Así que, sin dar más palabras, quiero dar paso a mi compañero, al doctor Gregorio Pérez Pañate, del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, que nos va a dar paso al primer caso clínico de esta jornada. Buenas tardes a todos. Es un enorme placer estar aquí compartiendo conocimiento con todos ustedes. Mi caso clínico es un caso clínico que nos hizo pensar si realmente se trataba de un paciente con hipertensión arterial pulmonar con comorbilidad respiratoria o un caso de hipertensión pulmonar asociada con una enfermedad intersticial difusa, ¿no? Se trata de un paciente de 75 años, procedente de Venezuela, exfumador. Sí, sí, perdón. Ahora, gracias. Como dije, 75 años, procedente de Venezuela, un paciente que había sido diagnosticado de fibrosis pulmonar idiopática 17 meses antes de la consulta, exfumador, diabético, dislipémico, con comorbilidad cardíaca, con enfermedad coronaria que precisó de dos stents 2 años antes, y que consultaba por un deterioro. El paciente estaba en clase funcional 2 y 6 meses antes de la consulta, el hombre empieza con una disnea progresiva de esfuerzo, sensación también refería él y la familia hiporexia, pérdida de 6 kilos de peso y aumento del diámetro de las piernas, ¿no? El paciente había pasado de una clase funcional 2 a una clase funcional 3 y más adelante en la evolución se puso incluso en una clase funcional 4. No había otros elementos de interés en la anamnesis por órganos y aparatos. El paciente estaba uneico, sarcopénico, con un índice de masa corporal limítrofe de 18, con distensión yugular,
edemas en miembros inferiores y con datos en la exploración cardíaca de un soplo sistólico y un segundo tono acentuado. En la exploración se definían en las bases unos ligeros crepitantes bilaterales que eran sobre todo un poquito más pronunciados en el pulmón izquierdo. En la exploración física, en los datos de las pruebas complementarias, electrocardiograma, que no nos gusta tanto a los neumólogos, daba datos muy claros de sospecha de hipertensión pulmonar. Vemos un eje desviado hacia la derecha, un bloqueo incompleto de rama derecha también y signos de sobrecarga derecha. O sea, todo eso es sugestivo de una sobrecarga cardíaca derecha. En la placa de tórax, como vemos, había un aumento en los cilios, un aumento en la silueta cardíaca y datos de patología intersticial que en el escáner se revelaba periférica y predominantemente basal, pero no excesivamente extensa. En la exploración funcional observamos una ligera disminución de la capacidad vital forzada, una mayor limitación de la difusión DSO, con una relación FVC-DLSO de 2.4. En el test de la marcha, sin embargo, era muy llamativo el escaso rendimiento, los escasos metros que el paciente recorría, con una importante desaturación en el esfuerzo. El paciente también presentaba una insuficiencia renal crónica con unas proteínas totales ligeramente disminuidas, un hemograma normal y destacaba sobre todo una hipoxemia severa con una hipocapnia también llamativa. Los autoanticuerpos que se pidieron, uno de ellos, los ANA, estaban en rango limítrofe, 1/160 con patrón nucleolar. El resto de los autoanticuerpos que se pidieron, inclusive para descartar vasculitis, fueron negativos. Se hizo un monoblot para esclerosis sistémica, que fue negativo. No refería al paciente Raynaud y la capilaroscopia también fue negativa. La serología VIH, hepatitis y C también fue negativa y otros marcadores como la alfa-1 antitipsina también. Sin embargo, los marcadores cardíacos sí estaban gravemente alterados, la troponina elevada y sobre todo el NT-proBNP. Bueno, con todos estos datos, la sospecha de que había presente un problema vascular pulmonar relevante eran altas, por lo tanto, se decidió realizar un ecocardiograma y en el ecocardiograma se constató sobre todo una patología cardíaca derecha. Fundamentalmente se observó pues, un gradiente muy elevado, un gradiente ventrículo derecho, aurícula derecha de 4. Se estimó una presión sistólica muy elevada, con datos ya subjetivos de disfunción del ventrículo derecho, un TAPSE disminuido, una aurícula derecha dilatada y sin grandes alteraciones que nos hicieran sospechar un índice de centrilidad aumentado, que nos hicieran sospechar la presencia de patología cardíaca izquierda. La arteria pulmonar también estaba dilatada, el tiempo de aceleración y el test salino con burbujas fue negativo. Pero una imagen siempre vale más que 1000 palabras y aquí tengo las imágenes y vemos la importante dilatación del tracto de salida del ventrículo derecho, la importante dilatación que tenía la arteria pulmonar en este paciente, de la presencia de derrame pericárdico, el índice de excentricidad tan marcado, ¿no? Y la enorme dilatación de las cavidades derechas y la compresión de las cavidades izquierdas. O sea, un perfil cardíaco derecho muy claro, sugestivo de grupo 1. Como el paciente tenía la fibrosis pulmonar idiopática, aunque es verdad que la afectación fibrótica real del paciente pues, estaba ahí en torno a un 20%, no obstante decidimos seguir el algoritmo de los dos algoritmos diagnósticos, el algoritmo diagnóstico de la hipertensión pulmonar asociada a la enfermedad respiratoria y el algoritmo diagnóstico
de la hipertensión pulmonar general. En este, pues lo que tenemos es una alta sospecha de hipertensión pulmonar, ecocardiográficamente un riesgo, una probabilidad alta de hipertensión pulmonar, y nos queda por de pronto, para confirmar en este caso, la realización de un cateterismo cardíaco derecho. Estas son las imágenes del CATE y estos son los resultados. La presión arterial pulmonar estaba bastante elevada, la presión pulmonar media de 31, la enclavada era normal, al paciente las resistencias de 8 unidades Wood y el gasto cardíaco estaba descendido con un índice cardíaco por debajo de 2,5, en torno a 2. Hipoxemia, importante, ¿vale? Y la saturación venosa mixta también reducida. En el algoritmo de hipertensión pulmonar, evidentemente, con la ecocardiografía hemos descartado la presencia de enfermedad cardíaca izquierda. Es importante no solo constatar que el paciente tiene una enfermedad intersticial, sino que excluir otras enfermedades respiratorias que muchas veces van en consonancia como la apnea del sueño o algún síndrome de hipoventilación o la hipoxemia nocturna, y sobre todo el embolismo pulmonar crónico y la presencia de factores de riesgo para la hipertensión arterial pulmonar. Hemos valorado la posibilidad de que el paciente tuviera VIH, hemos descartado la presencia de hepatopatía, no tenemos fármacos y tóxicos, enfermedad del tejido conectivo hasta ahora no ha podido ser demostrada y no había antecedentes familiares. La prueba que nos quedaba era la gammagrafía de ventilación-perfusión y vemos una distribución heterogénea del trazador. Con esto, esta severidad hemodinámica, esta severidad en el perfil ecográfico, en la función del ventrículo derecho, hace dudar si realmente estamos ante una hipertensión pulmonar asociada al grupo 3 o realmente es una hipertensión arterial pulmonar. O sea, tenemos una hipertensión pulmonar precapilar severa, con afectación severa grave de la funcionalidad del ventrículo derecho, y tenemos una fibrosis pulmonar idiopática, probablemente idiopática, porque no hemos encontrado ninguna correlación con otras enfermedades, con una limitada afectación pulmonar. Evidentemente tenemos datos de mucha vasculopatía, de mucha afectación cardíaca derecha y relativamente poca fibrosis. Con todo esto nos lleva a plantear, evidentemente, el tratamiento de este paciente, ¿no? Primero, ante las dudas de hasta qué punto está de un lado o está de otro, y por otro, todas las características que hemos analizado hasta ahora. Todos esos dominios clínicos, hemodinámicos, funcionales, biológicos, todo esto hacen pensar en una carga en una enfermedad vascular pulmonar bastante más severa de lo que cabría pensar por el tema de la fibrosis. ¿Qué hicimos con este paciente? Pues aparte de poner el tratamiento habitual que se pone en estos casos, corregir la hipoxemia que pudiera tener, explorar la posibilidad de alguna enfermedad, de algún trastorno del sueño que fue descartada, poner al paciente en rehabilitación. El paciente también se ajustaron los volúmenes circulantes con diuréticos, se manejó el tema de la desnutrición, se intentó manejar las comorbilidades. No tenía anemia, pero tenía una deficiencia de hierro que fue corregida. Y desde el punto de vista vascular específico, se empezó el tratamiento con sildenafilo, ¿no? Habitualmente, teniendo comorbilidad o siendo del grupo 3, pues la idea sería empezar siempre con monoterapia, teniendo mucho cuidado con los posibles efectos secundarios y titulando progresivamente el fármaco. Lo que encontramos con el sildenafilo fue una mejora discreta del paciente, una mejora en su clase funcional, en su NT-proBNP, en algunos datos de la eco, por ejemplo, en el derrame pericárdico, un poquito mejor la función del ventrículo derecho, pero seguía sin recorrer más de 160 metros y seguía con hipoxemia severa. Es el motivo por el cual decidimos apostar por una prostaciclina inhalada. Y la prostaciclina inhalada, la verdad que consiguió
una mejora muy significativa de la clase funcional, del NT-proBNP, de los parámetros ecográficos, una mejora bastante espectacular, aunque no segura, del test de la marcha de los 6 minutos, sin que hubiese una mejora ni empeoramiento en la gasometría. Si ponemos la escala de riesgo, una escala de riesgo que nosotros hemos utilizado en pacientes, tanto en pacientes del grupo 1 como el grupo 3, el Revil Little 2, pues podemos observar cómo el paciente a nivel basal tenía 8 puntos en este Revil. El Revil, les recuerdo, que mide la clase funcional, la presión sistólica, la frecuencia cardíaca, la presencia o no de deterioro de la función renal, el NT-proBNP y el test de la marcha de 12 minutos. Para estos pacientes que tienen comorbilidad, edad, me parece una escala más apropiada que las que podemos emplear de la escala habitual, de la escala de la RS. Por tanto, en el score basal, 8 puntos, un alto riesgo. Con el sildenafilo, una pequeña reducción del riesgo, el paciente se estaría en riesgo intermedio, 6 puntos, y finalmente con la combinación 4 puntos bajo riesgo. No sé qué ha pasado. A ver, cancelar. Hostia, vamos a ver, se me fue. Aquí. Vale, continúo. Las conclusiones que yo he sacado es que es importante analizar con detenimiento todos los aspectos clínicos que tenemos en este paciente, evaluar ecocardiográficamente de forma muy detenida, muy detenida. La imagen cada vez tiene más valor en, en, en la evaluación, no solo en la evaluación, sino en la toma de decisiones y en el seguimiento de estos pacientes. Siempre, siempre el cateterismo también da una información y es el gold estándar para el diagnóstico. No, siempre hay que revisar bien los factores de riesgo para hipertensión arterial pulmonar, hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y en estos casos analizar con profundidad las comorbilidades. Tenemos que tratar la enfermedad de base, las comorbilidades, los factores agravantes, pensar, en este caso, por su comorbilidad y por su edad, el paciente no era buen candidato para trasplante bilateral, por lo cual, pero en los casos en los que lo sea, sí que es interesante que esto se pueda explorar y el tratamiento específico con mucho cuidado en centros donde haya más experiencia y con un seguimiento muy, muy estrecho, porque los efectos secundarios son frecuentes y hay graves problemas de adherencia porque estos pacientes están polimedicados. Y sin más, darle las gracias. Yo he acabado ya con mi presentación, cuando quiera, dispuesto a las preguntas. Muchas gracias, Gregorio, por esta muy interesante presentación de un caso clínico. De momento no hay ninguna pregunta en el foro. Yo tengo una duda que pues también enfrento a este dilema también de este perfil de pacientes. Tú por lo menos en el seguimiento de los mismos, porque esa es una duda que a mí siempre me surge, ¿al cuánto tiempo esperas que haya una mejoría? Porque yo creo que tardan un poco más que los pacientes de grupo 1. ¿Cuál es tu experiencia? O sea, ¿tú al cuánto tiempo revaloraste a este paciente el riesgo o habitualmente cómo lo sueles hacer? Yo, estos pacientes son los que más estrechamente sigo, porque estos pacientes hacen agua por todos lados. O sea, esto, sí, y además son pacientes que hacen efectos secundarios y complicaciones constantemente. Entonces, estos pacientes hay que seguirlos. Nosotros tenemos la suerte de tener un hospital de día y mientras titulamos la medicación, pues lo seguimos inicialmente semanalmente, después cada mes y después cada 3 meses. Ese es un poco el perfil de seguimiento. ¿Vale? O sea que esto y a los pacientes jóvenes que necesitan tratamientos intravenosos y bombas los seguimos muy, muy estrechamente. Y hemodinámicamente, ¿cuándo consideras que habría que repetir el cateterismo para ver si hay alguna respuesta más allá de los marcadores pues, que tenemos no Muy, pasivos? muy buena pregunta, muy buena pregunta. Hombre, yo creo que si la cosa va funcionando, la cosa va bien, el paciente evoluciona favorablemente, los efectos secundarios no son muchos, el paciente te mejora, o sea, porque una mejora espectacular en el test de la marcha, como se produjo en este caso, pues te hace tener confianza en la actitud que has tomado, ¿no?
pues en principio nosotros, y luego que los parámetros ecográficos también acompañan, nosotros en principio no nos planteamos una revaluación, por lo menos a corto o medio plazo. Si en este caso nos planteáramos, pues mira, como ha habido tan buena respuesta, quizás la vasculopatía del paciente es muy notable, quizás pudiera requerir de alguna asociación más, pues a lo mejor nos plantearíamos hacer un estudio hemodinámico completo para ver cuál es la situación. Vale. No sé si de momento en el foro no hay ninguna pregunta, pero les animo a que envíen las dudas, ya que pues son casos que en el día a día nos vamos enfrentando. No sé si Javier tiene una pregunta, me parece, ¿no? Sí. Gracias, Gregorio. Muy interesante el caso el planteamiento que has hecho adicional con las preguntas de Andrés. Eh, ¿Cuál sería, teniendo en cuenta el perfil de paciente y la dificultad de avanzar, cuál sería el paso más allá en este paciente? Porque ha mejorado mucho, pero no está aún en una situación óptima. ¿Plantearíamos algún tratamiento adicional desde el punto de vista de vasodilatadores pulmonares, teniendo en cuenta la dificultad del caso? La verdad es que no nos quedan demasiadas alternativas, ¿no? Porque tenemos 3 vías terapéuticas. La vía del óxido nítrico ya la tenemos explorada. Tenemos la vía de la prostacyclina. Claro, nos quedaría la vía de la endotelina por explorar, que es una vía que en pacientes que tienen cierto componente cardíaco izquierdo da un poco, y además tienen hay fibrosis. O sea, ya sabes ya que el ambrisentan no podrías usarlo. ¿Podrías atreverte a lo mejor a explorar otro fármaco? No sé si el macentán o el bosentan. Bueno, pues ese sería un poco el planteamiento a hacer desde el punto de vista vascular. Luego ya es darle todo el soporte que pueda darle. Evidentemente, eh, ya sabemos cómo se comporta. Tenemos 2 enfermedades letales, progresivas, que no van a parar y que tienen un devenir. Y la única salida que podríamos tener este paciente es el trasplante. A mí no se me ocurre otra, ¿no? O sea, soportarlo y hasta que no sabemos si alguno de los nuevos fármacos arroja una nueva evidencia que pueda hacernos eh, mejorar la actitud terapéutica. Y para aportar un poco más de lo que dice Gregorio, que es muy interesante, pues también a veces no lo tenemos en cuenta, pero una alternativa son los ensayos clínicos, ¿no? En centros de referencia, que a lo mejor puede ser una respuesta a estos pacientes, ¿no? Cuando llegamos a un estado que no han respondido tan bien a los tratamientos o van evolucionando, ¿no? Hay que tenerlo también en consideración. Sí, se podría hacer. ¿Cómo? Que podría ser un buen candidato, por ejemplo, al seralutinib inhalado, que va a haber un ensayo, vamos a tener un ensayo clínico con este fármaco en este tipo de pacientes. Podría ser un candidato. Claro. Yo te Aña- iba a preguntar otra cosa, que es algo que creo que hay cierta evidencia y también mucha experiencia clínica, pero quería ver tu opinión. ¿Tú hubieras seguido titulando a más el sildenafilo? O sea, subir a más la dosis que tiene de 40 cada 8, no sé, a 60, 80, si hubiera sido necesario. 40, 60, a mí 80 me parece ya una dosis excesiva, ¿no? Pero bueno, yo creo que nosotros solemos titular todos a 60 miligramos sí que sería factible subirlo y pensar a lo mejor en pasarlo luego a tadalafilo, porque también tenemos que pensar que son eh, muchas pastillas, 3 veces al día, ¿no? Entonces quizás sí que habría que pensar en la posibilidad de simplificar, siempre y cuando lo tolere, porque a veces cambias de inhibidor de la fosfaterasa 5 y uno lo toleran bien y el otro pues le da dolor en las piernas o le produce un cuadro pseudogripal o alguna cosa de estas, ¿no? O sea que eso sí que habría que mirarlo, pero sí, estoy de acuerdo contigo. En aras de mejorar el tratamiento de la vasculopatía podría ser una alternativa. Bueno, de momento no hay preguntas. No sé si Ricardo o Javier tenían alguna. Si no, damos paso al siguiente caso clínico. Muchas gracias, Gregorio. Gracias a ti. Interesante el caso clínico.
El siguiente caso clínico presentado por el doctor Javier García Pérez del Hospital Universitario de la Princesa y que nos va a presentar otro caso de este perfil, de esta complejidad que tienen algunos pacientes con hipertensión pulmonar. Javier. Buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a Janssen por su patrocinio, a Manuel López Meseguer por coordinarlo y un saludo para los compañeros que estamos aquí esta tarde. Bueno, pues vamos a contar otro caso que tiene un perfil un poquito distinto. Tenemos, vamos a ver, una paciente de 66 años sin hábitos tóxicos, ni alergias conocidas, ni contacto laboral con neumotóxicos, ni historia prolongada de fármacos. No tenía conocida hasta el momento comorbilidad cardíaca ni respiratoria, ni tiene una historia familiar de interés. La paciente ingresa en el servicio de reumatología, donde después nos van a consultar, por un cuadro de una posible conectivopatía estudio. Lo que contaba en el último año era una debilidad muscular proximal con intensa astenia. En los últimos 6 meses había aparecido una distensión y endurecimiento de la pared abdominal con algunos edemas en miembros inferiores y más recientemente, en las últimas semanas o meses, una disnea progresiva que se había hecho de moderados esfuerzos, signos de sequedad de mucosas, serostomía, fenómeno de Raynaud, telangiectasias, edemas en dedos y disfagia. En la exploración física, la paciente en reposo se encontraba euneica con una saturación basal del 95%. Su auscultación cardíaca no ofrecía grandes alteraciones, pero eso sí, el famoso refuerzo del segundo tono en foco pulmonar era evidente. Crepitantes basales tipo velcro en la auscultación pulmonar. Y en miembros superiores había una esclerodactilia con edema digital en todos los dedos, sin datos de artritis, y en miembros inferiores unos edemas bilaterales con fobia. Nos mostraban las exploraciones complementarias. En la analítica había un factor reumatoide positivo a títulos elevados, una hipergammapatía policlonal, ANAS positivos con SSA, entre ellos el RO52 y el 60 y el SSB positivo, EJ positivo también, hipergamma policlonal, unos anticuerpos anticardiolipina IgM positivos con 37, que sabéis que es a partir de 40 sobre todo, y los dos datos que también llamaban la atención era un ProBNP de 1459 y una TSH mayor de 17. El electromiograma nos ofrecía datos de miopatía difusa, más acusada en niveles proximales de ambas extremidades superiores e inferiores, con datos claros de actividad, por tanto una miositis, y con una lesión del nervio mediano derecho a nivel del carpo. No había ningún hallazgo relevante en la ecografía abdominal, la gastroscopia tampoco, a pesar de que contaba disfagia, la mamografía era normal y en la ecografía de cuello había algunos datos de tiroiditis con áreas pseudonodulares, unos nódulos subcentimétricos estables y una afectación difusa de las glándulas salivares sugestiva de un proceso autoinflamatorio o autoinmune. El clásico nos ofrecía una afectación intersticial bivasal caracterizada por una reticulación y unas opacidades en vidrio del lustrado, con un pequeño foco de consolidación en la base izquierda y un pequeño derrame pleural bilateral. Bien planteado hasta este momento todo el estudio, había que profundizar un poco más en los datos de hipertensión pulmonar. El ecocardiograma, que tenía una ventana óptima y fue realizado en ritmo sinusal, aunque había abundantes extrasístoles, el corazón izquierdo estaba normal, no estaba dilatado ni hipertrófico el ventrículo, no había alteraciones en la contractilidad segmentaria, el ventrículo derecho tampoco estaba dilatado, con una adecuada función sistólica, con un TAPSE de 26, la aurícula izquierda estaba en el límite alto de la normalidad y la derecha no estaba dilatada, con un septo interauricular aparentemente íntegro, válvula aórtica trivalva con velos ligeramente calcificados y engrosados, con esclerosis aórtica, pero con un gradiente pico de 10,5 sin datos de insuficiencia, datos también en la válvula mitral esclerodegenerativa con una insuficiencia ligera sin datos de estenosis,
y una válvula tricúspide con una IT ligera moderada y una PSAP estimada de 50-52 mililitros, con una hipertensión pulmonar, decían ellos, moderado. Pericardio normal, raíz aórtica y aorta dentro de límites de normalidad y VCI no dilatada con adecuado colapso respiratorio. Las pruebas respiratorias, fijaros, teníamos una capacidad vital forzada del 88%, 107 FEP1 y no había un cociente obstructivo, y la DLCO tenía un 67%, es decir, una disminución leve de la difusión pulmonar que se corregía un poco con la KCO. Esos eran los datos de las pruebas respiratorias. Bien, llegados a este momento y con todos estos datos, hacemos un cateterismo cardíaco derecho, donde nos encontramos una presión aurícula derecha de 6 milímetros, una PCP de 13, que puede dar lugar luego a alguna pregunta, presión de arteria pulmonar media de 35, una hipertensión pulmonar a pesar de los datos del ventrículo derecho y del TAPSE ya relevante, una saturación en la vena del 80% y el gasto cardíaco y el índice cardíaco estaban conservados. Las resistencias vasculares pulmonares eran de 4,86 unidades BUT. Y la prueba de esfuerzo que hicimos, pues la prueba de esfuerzo fue una prueba máxima, tenía un consumo máximo de oxígeno de 18,9 mililitros kilo minuto y un cociente VCO2 de 31. El test de la marcha, la paciente recorría 450 metros, pero se taquicardizaba a partir de la mitad de la prueba y una saturación de oxígeno que era muy buena de inicio, pero que a partir del cuarto o quinto minuto empezaba a desaturar, acabando con 86%. Y sobre todo, ella contaba una disnea al final de la prueba 7-8, es decir, muy intensa, a pesar de que recorría una buena distancia. En este momento tenemos un diagnóstico de hipertensión pulmonar precapilar, de eso no parece haber duda. Y los que ya llevamos algunos años en esto, cuando te encontrabas algunas alteraciones hace años, éramos mucho más talibanes y decíamos que si un paciente tenía un EPOC, aunque fuera leve, ya decíamos que no podía ser un grupo 1 o si tenía un AOS. Y ahora, aunque la afectación no es tan intensa como el cuadro que contaba antes Gregorio, afectación pulmonar, pero sí tenía datos de reticulación y datos de afectación intersticial con unos crepitantes tipo velcro. Entonces estábamos optando, parecía que podíamos estar ante un caso de hipertensión grupo 1 asociada a enfermedades de tejido conectivo más que de grupo 3, pero bueno, nos vamos a estudiar lo que nos dicen la bibliografía existente. En este artículo os reflejo los fenotipos en esclerosis sistémica. Como veremos ahora, la paciente tenía algunos datos de esclerosis sistémica, pero no tenía un diagnóstico único y evidente de esclerosis sistémica progresiva. Los fenotipos que podemos encontrarnos en una hipertensión pulmonar cuando el paciente tiene una esclerosis sistémica, sabéis que son diversos. Puede tener un grupo 1 que afecta aproximadamente al 10% de los pacientes con esclerodermia. Tiene peor pronóstico que la hipertensión pulmonar grupo 1 sin conectivopatía, y aquí lo que observamos es una función del ventrículo derecho intrínseca disminuida y de la reserva contráctil también está disminuida. El grupo 2 también puede ser una hipertensión pulmonar asociada a los pacientes con esclerodermia, es frecuentemente asociada a manifestaciones cardiovasculares, puede asociarse a arritmias, a fallo cardíaco con fracción de eyección preservada, a fallo cardíaco con fracción de eyección reducida, y también tiene un peor pronóstico que los datos de que los grupos que hemos comentado antes. El grupo 3 probablemente sea el más frecuente, la hipertensión pulmonar asociada a enfermedades pulmonares. El 25 al 50% de los pacientes con esclerodermia pueden presentar con distintos grados de afectación una ILD, como hemos visto antes también un caso, y es una forma de peor pronóstico de todos. Y luego sabemos también que los pacientes con esclerodermia pueden presentar diátesis hemorrágica, trombóticas, y eso puede hacernos que podamos tener una hipertensión pulmonar encuadrada en el grupo. Os recuerdo que no teníamos un diagnóstico porque con los datos que he comentado, luego diremos al dato que llegaron tras una ardua discusión nuestros compañeros reumatólogos. Bueno, este artículo a mí me gusta mucho, de Nathan, de hace 6 años,
Aquí tenemos una serie de criterios, a la izquierda los que nos favorecerían que el paciente encuadrara en el grupo 1 y a la derecha los que estuvieran encuadrados en el grupo 3. Como veis, grupo 1, FEP1 mayor del 60%, capacidad vital forzada mayor del 70%, una capacidad de difusión baja en relación con los cambios que habría, una hipertensión pulmonar en el cateterismo de moderada a severa y luego en los ejercicios cardiopulmonares, pues una saturación de oxígeno límite en el límite bajo y no habría cambios en la PCO2 durante el ejercicio. Antes se me olvidó comentaros, estaba puesto que la gasometría arterial durante el ejercicio en ningún momento presentaba hipercap. Frente al grupo 3, pues lo contrario, mayor afectación del FEP1, de la capacidad vital forzada, de la difusión, una hipertensión pulmonar, sin embargo, mucho más moderada, más leve, y un incremento en la PCO2 durante el ejercicio. Con esta bibliografía vamos delimitando un poco más que la paciente parece ser que podría estar encuadrada en el grupo 1, y este artículo reciente también del ERJ, pues la paciente cumpliría casi todos los criterios a la izquierda del fenotipo de hipertensión pulmonar clásica. Mujeres, fundamentalmente, no hay historia tabáquica habitual como la población general, no, es muy rara la difusión menor del 45%, no hay factores de riesgo cardiopulmonar como podría ser esta paciente y la historia de fibrilación auricular es menor del 10%. A la derecha, en el grupo 3, pues vemos que es todo lo contrario. Suelen ser hombres, historia de tabaquismo, de LCO menor del 45 y factores de riesgo para insuficiencia cardíaca, aunque tuviera la fracción de eyección conservada, más comunes y con mayor presencia de fibrilación auricular. Este es el datos del mismo artículo, donde podemos ver la afectación, cómo cambia de tener un paciente con un enfisema, una afectación intersticial importante, al tener un fenotipo vascular, pero en ambos casos podríamos encontrarnos hipertensiones pulmonares severas, en ambos casos, independientemente de la afectación ya intrínseca de cada patología. Bien, revisando todas las pruebas y con sesión con los reumatólogos, pues el paciente fue diagnosticado de un síndrome overlap, porque tiene características mezcladas, antisintetasa, Sjögren, esclerodermia y miositis. Una neumopatía intersticial, que parecería encuadrarse una NINE más que una NOC, una miopatía inflamatoria, un hipotiroidismo autoinmune y nos parecía, después de analizar todas las pruebas, que estaríamos ante una hipertensión pulmonar precapilar grupo 1. Si hacemos el estadiaje para ver si es bajo riesgo, riesgo intermedio, riesgo alto, pues tendríamos que casi todos los datos funcionales de la prueba cardiopulmonar, de la ecocardiografía y de la hemodinámica nos llevaban a riesgo bajo. Teníamos como riesgo intermedio una clase funcional probablemente 3, 2, 3, y teníamos un ProBNP de 1400 y pico, que ese sería el único dato de alto riesgo. Os pongo esta corrección porque en la traducción que está hecha, en la original no, pero en la traducción que ha hecho la Sociedad de Cardiología de la guía al castellano, el cociente VCO2 está mal. El riesgo bajo es el que tiene que estar en menor de 36, que te choca la primera vez hasta que te das cuenta. Bien, estos datos, y si aceptamos que la paciente tenía una hipertensión grupo 1 y que no tenía evidentemente, salvo esa afectación intersticial que tampoco era especialmente llamativa, un grupo 1, tendríamos que tratarla con un riesgo bajo intermedio en la mayoría de datos con una combinación, si hacemos el algoritmo terapéutico que está vigente, aunque puede tener matización. Y ese fue el tratamiento de nuestra paciente. Nisona, omeprazol, hidroferol, eutirox, cotrimoxazol, Actonel, Dolquine, nifedipino, micofenolato y por nuestra parte una combinación de macitentan y tadalafil. Ellos también indicaron una primera dosis de rituximab que produjo deplección completa y posteriormente a los 6 meses pusieron otra nueva dosis. Bueno, esto era lo que sabíamos. Se celebró recientemente el año pasado el 7º simposio mundial, pero ya desde el 6º simposio ya nos decían que la terapia combinada de inicio era la adecuada, salvo algunas excepciones. Sobre todo se han comentado aquí aquellos pacientes con comorbilidades cardiopulmonares, aquellos pacientes que tuvieran una historia de hipertensión pulmonar con monoterapia estable y algunos otros datos pues de gente con hipertensión portal o con algunos parámetros hemodinámicos no muy severos, pero la mayoría se pone terapia combinada.
Tras 3 meses de tratamiento, la paciente presentó una buena tolerancia a fármacos, claramente había mejorado la clase funcional, no tenía síncopes ni dolor torácico, los edemas habían desaparecido, el ProBNP era de 700, partíamos justo del doble, y el resto de la analítica sin alteraciones. Estábamos contentos, pero estábamos pendientes de nuevas pruebas. En este momento, pues, si solo habíamos hecho una evaluación parcial con pruebas, tendríamos que, salvo el ProBNP que hubiera pasado a riesgo intermedio, el resto ya estaba y continuaba en riesgo bajo, pero como solo habíamos hecho una visión parcial y ya sabemos desde el año 2019 en este artículo de Nazareno Gallier, donde analizó para poder definir una estratificación de riesgos más simple y no tener que recurrir a todas las pruebas explicitadas en la diapositiva anterior, pues el análisis del REVIL, el registro sueco, del COMPERE, del francés, ya nos decía que los parámetros más significativos son la clase funcional, la presión de aurícula derecha, el ProBNP y el test de la mano. Entonces, con esta paciente ahora mismo y reduciéndonos a la estratificación más simple, nos había pasado. Os he puesto la última evaluación, no he puesto las anteriores. No tiene efectos secundarios de la medicación, la paciente está en clase funcional 1-2 a los 18 meses, no ha tenido eventos clínicos importantes y el ProBNP está en 288, repetido en los últimos meses ya, siempre por debajo de 300. Y el resto de la alteración está bien. El ecocardiograma nos presenta el ventrículo izquierdo sigue sin alteraciones, el ventrículo derecho no está dilatado, el TAP se ha mejorado un poquito, pero la hipertensión, la insuficiencia tricuspide nos hace pensar en una presión sistólica de 30 milímetros. Recordar que lo anterior era entre 50 y 55. Por tanto, seguíamos evaluándolo, la saturación de oxígeno, que era muy buena del inicio 100, pero lo llamativo es que no desaturó en ningún momento de la prueba y pasamos de los 470 metros a los 570. Las pruebas respiratorias seguían siendo muy buenas, pero de un 88 de capacidad vital forzada pasamos a un 122 y la difusión ya era prácticamente normal. Por tanto, a los 18 meses y después de algún escalón intermedio, tenemos todos los parámetros con doble terapia vasodilatadora en riesgo bajo. Para acabar, pues, este artículo que ya fue comentado en la sesión del martes pasado, también este análisis de los clústeres del registro COMPERA hecho por Hooper en el año 2020, pues fijaros, el fenotipo clásico de nuestra paciente lo cumpliría también a la izquierda, predominio en mujeres, factores de riesgo ausentes, tabaquismo no habitual y la DLCO y el FEP1, los cumple nuestra paciente, y lo que llamaba también la atención en el análisis era el análisis también de los tratamientos. Sabéis que el clúster 1 clásico tenía un 38% de los pacientes tenían a los 3 meses combinación de fármacos, que el clúster 3 era muy bajo, obviamente, era mucho más bajo. La combinación al año en el clúster 1 típico era del 63%, que en los otros había bajado, y la supervivencia a 5 años en el clúster 1 era evidentemente mucho mejor, ya se ha comparado y se ha explicitado aquí también. Por tanto, ¿qué conclusiones nos llevaría a este caso? Pues es importante analizar todos los datos de los pacientes para ubicar al paciente con hipertensión pulmonar de la forma más ajustada posible en el grupo 1 o en el 3, precisar si la neumopatía intersticial juega un papel determinante o puede ser más o menos anecdótico o secundario en los pacientes con hipertensión arterial pulmonar, nos lleva a adoptar decisiones terapéuticas trascendentes, y este no es el caso, pero ante la falta de respuesta terapéutica siempre hay que revisar con espíritu crítico y flexible la ubicación de los pacientes en un fenotipo determinado. Y esta era mi presentación, que voy a dejar de compartirla para que acceda al moderador. Muchas gracias por la presentación, Javier. Muy interesante el caso clínico, ¿no? Y de este debate mental que tenemos siempre, me parece a mí, más evidente en los pacientes con afectación intersticial, ¿no? Porque pues, muchas escuelas abogan a que al mínimo de enfermedad intersticial, el paciente realmente tiene una hipertensión de grupo 3 y nos tenemos que enfocar en ello, pero muchas veces, creo, es una aproximación más diversa, ¿no? Donde tenemos que tratar ambas cosas del paciente muchas veces. Esperando que haya alguna pregunta en el foro, yo tenía una duda, esperando a ver si mis compañeros también tienen alguna. Lo que tú mencionaste, ¿no?
La paciente tenía, no en el límite, pero sí una PCP que era considerable, ¿no? De 13. ¿Suelen hacer test de sobrecarga en tu centro o miden la presión telediastólica del ventrículo izquierdo o cómo aproximan ese abordaje de la posible hipertensión de grupo 2? Pues aunque los cardiólogos y hemodinamistas sean ellos, querido Andrés, soy yo el que tengo que forzarles cuando les digo que con la PCP por encima de 12 me hagan un test de sobrecarga salina. A mí me parece fundamental. Bien, es verdad que en este caso no se hizo, no me llamaron en ese momento. En este caso, que lo solemos ver, no había. Tú ves este caso y dices que en la mayoría de las veces harías un test de sobrecarga salina con 13 PCP. Que no nos pareció hacerlo en este caso, aunque yo no estaba en el cateterismo en ese momento, que no tenía ni un solo riesgo de factor cardíaco. Es que era una paciente absolutamente naif, virgen, no tomaba ni un solo fármaco. Pero para que veas que a veces ese caso que tú podrías decir, si esta paciente es hipertensa o es obesa o tal, tenía que haberse llevado un test de sobrecarga, en este caso, fíjate, no tenía ni un solo, era una paciente que no tenía ningún solo factor de riesgo. Y eso nos simplificó el diagnóstico, hay que decirlo, para encuadrarla bien en grupo 1. Claro. Y por otro lado, siempre en este tipo de debates y en los artículos que se publican y tal, hacen mención a una afectación intersticial leve, que es un término etéreo, ¿no? Es un término que no tiene cuantitativamente, sé que ponen en el último simposio menor del 15%, pero por lo menos en nuestro centro, cuantificación de fibrosis no solemos hacer, de enfisema sí, no sé en los demás centros, ¿no? ¿Cómo abordas esto en este perfil de pacientes? Sé que ustedes tienen expertos en enfermedad intersticial, pero más o menos, ¿cuál es tu sistemática de trabajo para diferenciar que la afectación intersticial no es tan grave y que puedes considerar que es una comorbilidad? Claro, yo en este caso, cuando hay siempre afectación intersticial, comento con la gente de la unidad de intersticiales, con Claudia Valenzuela, que tiene, como sabes, mucha experiencia en este tipo de pacientes. Entonces, bien, llamaban la atención algunos datos. Es verdad que en medicina todo puede sorprendernos. La afectación no era, por ejemplo, los lóbulos superiores estaban prácticamente normales, no era muy evidente, y luego nos llamaba la atención la bondad de las pruebas respiratorias. Uno tiene, es duro pensar que con una afectación intersticial que jugara un papel determinante uno iba a tener unas pruebas con una FVC que todos sabéis que es el factor de pronóstico más importante para delimitar la gravedad y la evolución de una enfermedad intersticial pulmonar, con una FVC del 88, con una difusión así. En este caso, eso nos lo ponía más fácil. Yo reconozco que en otros casos hubiéramos tenido más dudas, pero no cuantificamos, hacemos lo que tú, cuantificación de porcentaje del parénquima que está con fibrosis, no tampoco lo hacemos. No sé si Gregorio o Ricardo tienen alguna pregunta. Yo quería felicitarte por el caso, me parece súper interesante y estoy de acuerdo también con Andrés en la necesidad que tenemos de que nos cuantifiquen el daño fibrótico, o sea, cuánto pulmón está destruido y cuánto pulmón permanece. Y eso a nivel macroscópico, a nivel microscópico imposible, ¿no? Pero a nivel macroscópico, por lo menos saber, tener una referencia de cuánto es el daño, ¿no? Em, es verdad que en el caso tuyo tú lo has comentado, o sea, la difusión de SEO es un marcador potente, ¿no? Y ese marcador potente no estaba muy disminuido y la capacidad vital forzada estaba bastante bien. Eso te avala el camino que has seguido, ¿no? Estos pacientes, en relación con la enfermedad cardíaca izquierda, pues estos pacientes autoinmunes a veces tienen afectación cardíaca miocárdica, miocarditis o tienen fibrosis miocárdica. Hombre, la resonancia nunca está de menos hacer una valoración, aunque es verdad que la eco era bastante anodina, ¿no? Y lo único que me llamó la atención, aparte de la presión de enclavamiento de 13, es la saturación venosa mixta de 80, ¿no? O sea que eso está ahí en el límite alto y bueno, o bien hay una situación hiperdinámica o a lo mejor hay un tipo de comunicación, chun, o no sé. Esto es o bien es un error que a veces pasa que se cuela una burbuja en la determinación gasométrica, ¿no? Sea como fuera,
la evolución ha sido muy buena, pero estos pacientes también es verdad que el tratamiento antiinflamatorio, el tratamiento autoinmune suele mejorarlo de forma muy cuantiosa, ¿no? Entonces la cuestión es, ¿te plantearías, dada la buena evolución del paciente, la misma pregunta que me hicieron, la reevaluación hemodinámica y la posibilidad de desescalar? Porque en el lupus suelen tener este comportamiento, o sea, el tratamiento autoinmune los mejora en gran medida y a lo mejor te permite jugar con los fármacos, ¿no? Con los fármacos específicos vasculares pulmonares. Muy, muy interesante tus aportaciones, Gregorio. Tienes razón. La evolución ha sido tan buena que nadie duda ahora al ver esta evolución que el fenotipo es vascular claro y que podemos tener esta respuesta. Es verdad que nosotros podemos mejorar el test de la marcha con este tratamiento, podemos mejorar la hemodinámica si repitiéramos, que aún no la hemos repetido ante la buena evolución, pero que en la mejora, por ejemplo, de la capacidad vital forzada y lo que ha jugado es el tratamiento con el rituximab, por supuesto, y con el micofenolato, no tengo ninguna duda. Ya sabéis todos que la hipertensión pulmonar asociada a enfermedades del tejido conectivo pues es muy frecuente en la esclerodermia donde más, en el lupus y luego enfermedad mixta del tejido conectivo, más rara en las miositis y en el Sjögren y prácticamente no se asocia nunca a la artritis reumatoide, ahí no hay. Pero sería una opción. Lo que pasa es que la respuesta ha sido tan buena, la paciente tolera tan bien los fármacos que ahora mismo me plantearía, sinceramente, una hemodinámica nueva si la paciente empieza a empeorar, pero no para, ante la buena respuesta, retirar fármacos. Toco madera, tenemos una respuesta estupenda y yo ahora mismo no la tocaría. Ricardo, no sé si tienes alguna pregunta. No, nada, solo que nosotros somos muy pro hemodinámica, que estamos en un terreno que nadie sabe exactamente qué pasa, ¿no? Y yo creo que siempre que sea conveniente se tendría que tener una revaloración, pero claro, dentro del beneficio del paciente. Pero yo creo que es, bueno, que aporta además de datos nuevos, porque claro, en estos temas autoinmunes muchas veces pasa lo que comentaba Gregorio, ¿no? Que hay algún tipo de brote que desencadena un caos y que luego mejoran y que en algunos casos sí es posible reducir el tratamiento vasodilatador. Nada más. Gracias. Yo sí te quería preguntar una duda. En cuanto al ARE, ¿por qué se decidieron por el ambrisentab por encima de cualquier otro? O sea, ¿en qué Está con basaron Maci. esta decisión? ¿O es experiencia clínica? ¿O Está con Maci. por eso? ¿Por qué decidieron ese ARE? La verdad es que ahora mismo porque es el que tenemos más experiencia en los últimos años y nuestra experiencia es óptima. Entonces, no había los matices, ya lo sabes tú, de las evidencias, existen, pero son matizables. Entonces, yo en los últimos años he manejado con muy buena respuesta Maci y por eso lo utilicé así. No había otro perfil más lógico. Vale, pues vamos a dar paso a la última sección de caso clínico, la cual será presentada por Ricardo Aguilar Colindres, neumólogo del Centro de Referencia del Hospital Clínic de Barcelona, que nos va a presentar otro caso clínico de este perfil. Ricardo. Muchas gracias, Andrés. Primero a ti por la coordinación de este foro, que lo haces en tus tiempos libres. A CEPAR por permitirnos llegar a más personas, a Johnson también por el apoyo y a todas las personas que evidentemente están conectadas a las 6 de la tarde hablando de hipertensión pulmonar. Gracias por su interés y vamos a intentar hacerlo un poco dinámico, ameno, hablando sobre este tema, ¿no?, tan de interés para todos, que es donde las guías no llegan. En este punto, a mí me corresponde hablar respecto a patología asociada a EPOC, una patología bastante frecuente, bastante prevalente en la población en general, y yo creo que es los casos con el que más nos podemos encontrar en la práctica clínica habitual. Sin más, vamos a entrar de lleno en lo que es el caso clínico. Como pueden ver, es un caso reciente de este año.
no es algo reciclado que les he traído, sino que lo hemos preparado especialmente para esta sesión. Se trata de un paciente varón de 67 años, sin alergias medicamentosas conocidas, que es médico de atención primaria. Ya empezamos con los factores de mal pronóstico, ¿no? Y que es exfumador desde hace 10 años, con un índice acumulado de 45 paquetes año. Como antecedentes patológicos y a la vez medicación habitual, es hipertenso, que va con tratamiento con carvedilol y furosemida, que la furosemida ya más adelante verán que en realidad la indicación es más por fallo derecho. Diabetes, que va tanto con insulina glargina como con antidiabéticos orales y ya con empaglifosina. Y también tiene una hiperglicemia que va con allopurinol y otras patologías que no nos llaman particularmente la atención. Bueno, como pueden ver, este caso es como más o menos lo habitual que nos topamos, ¿no? En la consulta, gente más o menos de 60 años, hipertenso, diabéticos. Bueno, es más o menos lo más frecuente actualmente. Entonces, como antecedentes respiratorios, pues cuenta como un paciente como EPOC, GOL2B, con enfisema y bronquiectasias, que se encuentra actualmente con triple terapia broncodilatadora y que estos son sus últimos valoraciones del BODE que constaban. Tiene una insuficiencia respiratoria crónica sin hipercapnia, que es portador de oxigenoterapia domiciliaria con un uso muy, muy adecuado. Y las exploraciones con las que nos llegan a nuestra consulta viene remitido de otro centro. Vemos que tiene las PFRs, las funcionales respiratorias, un FEP1 del 63%, con una DLCO muy reducida del 26%. En este momento, en el año 2023, un test de la marcha de 330 metros. Y en la gasometría destacar que con oxigenoterapia 3 litros, una PO2 de 53 milímetros de mercurio. En el angiotac habían aparecido algunas adenopatías mediastínicas que se mantienen estables a lo largo del tiempo y reportan enfisema centrolobular. En el ecocardiograma, como pueden ir viendo, las pruebas son 2023, 2024. En este ecocardiograma de noviembre del 2024, que es el motivo por el cual nos lo derivan, se evidencia una aurícula izquierda dilatada, ligera insuficiencia mitral, el ventrículo derecho que está dilatado, contraveculaciones y deterioro de la función sistólica, con una sistólica estimada de 60 y un TAPS de 16. Y luego la analítica con función renal, alrededor de 59 filtrado. Estos son los datos que nos llega a la consulta. No dispongo de imágenes ni de mayores datos en el momento de la primera visita. Y esto, el motivo de derivación es una sospecha de hipertensión pulmonar en un paciente con clase funcional 3. Refiere palpitaciones autolimitadas, no signos de alarma, no ha presentado dolor torácico ni ningún episodio de síncope y además ocas sociales en el verano que ocasionalmente precisan de furosemida extra. Es decir, hasta dosis de 80 miligramos cada 24 horas. La última agudización del EPOC fue en noviembre del año previo y lleva el oxígeno de forma correcta las 24 horas al día. A la exploración física, pues el paciente con gafas nasales a 3 litros satura el 90%, euneico, el murmullo es conservado, sin ruidos añadidos, cardiológicamente tonos cardíacos rítmicos, no soplos, el famoso refuerzo del 2T del segundo tono y no hay datos de sobrecarga en el momento de la valoración. Pues en este momento, ante la situación clínica y la probabilidad alta de hipertensión pulmonar, decidimos solicitar un cateterismo cardíaco preferente, un angiotac dual, una gamografía, ventilación, perfusión y actualizar un ecocardiograma con burbujas y un nuevo funcionalismo y test de la marcha. Las pruebas no las presentaré en exacto orden cronológico porque el cateterismo lo hicimos antes, pero para no perder la emoción del caso clínico, pues voy a presentar primero las pruebas de imagen. Como podemos ver, la gamografía de ventilación-perfusión, pues nos la reportan sin signos sugestivos de TEP, ¿vale? En este caso descartaríamos embolismos periféricos en este paciente. Posteriormente, estas son las imágenes del TAC, donde podemos ver el enfisema centrolobular, sobre todo de predominio en lóbulos superiores bilaterales. Luego un poco más abajo vemos algunos bronquiectasias que mencionaban en el TAC previo, pero tampoco nada tan llamativo. Esto es en lo del parénquima. El enfisema sí es considerado severo en lóbulos superiores.
Y luego tenemos la fase de contraste, donde podemos ver que la arteria pulmonar evidentemente está dilatada con 44 milímetros, mucho más que la arteria aorta. Siempre es importante recordar compararlas. Y luego, como vemos la imagen cardíaca por el TAC, vemos una aurícula y un ventrículo derecho bastante dilatado, con una posición no es la más típica, pero sí que se logra apreciar la dilatación de las cavidades derechas. Luego también se le hace una perfusión dual, el TAC dual en nuestro centro, donde nos reportan que no tenemos defectos tampoco. Así que la probabilidad del TEP queda en este momento totalmente descartada. Y este es el informe oficial que nos hacen en el TAC. Y como podemos ver, extenso enfisema centrolobular sin cuantificación. No nos reportan en este caso la cuantificación. Y bueno, las adenopatías que mencionan continúan todo el tiempo estables. Luego, lo que decía Gregorio, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras, pues traigo aquí el ecocardiograma, el eje paraesternal largo, donde podemos apreciar un ventrículo derecho bastante dilatado. Vamos a ver si le puedo dar de nuevo. Vemos en esta parte el ventrículo que nos ocupa una parte considerable de la pantalla, lo cual ya no nos gusta. Posteriormente vemos el índice de excentricidad, que está bastante comprometido en el caso de este paciente. Y luego pasamos a observar un 4 cámaras. Y bueno, esta imagen es la trabeculación del ventrículo derecho, que es bastante terrible. Y bueno, habiendo descartado TEP, en este caso nos queda, ¿no? Todos son datos muy de precapilaridad, que es este paciente, ¿no? Entonces, con este ecocardiograma, pues la reacción de cualquier persona es esta, con las comorbilidades que él tiene y con lo que nos planteamos hacer. Luego vemos la función del ventrículo derecho como está disminuida, el TAPSE visualmente ya lo vemos bastante malo, la onda S puede que llegue a 10 y este es el informe, perdón, aquí tengo la IT del ecocardiograma que se hace en nuestro centro. La verdad es que me gusta traer estas imágenes porque son imágenes de la vida real y es lo que nos encontramos en los ecocardiogramas. Como pueden ver, no es la mejor IT, no es una IT de libro, pero más o menos con esto es lo que trabajamos y lo que nos estiman los datos en ese momento. Entonces, este es el informe, que es lo que hemos ido comentando, la aurícula dilatada a 23 centímetros, la IT que nos llegan a estimar una sistólica de 55, que ya ellos nos dicen que probablemente esté infraestimada por la señal que han obtenido. Esto es muy típico en pacientes respiratorios. En este caso, la aurícula no estaba dilatada, no había presencia de derrame pericárdico y la vena cava inferior no se visualizaba adecuadamente. La ecografía con suero salino, pues se realiza la inyección de burbujas y se observa un paso de burbujas de derecha a izquierda tardío y de grado sugestivo de shunt leve extracardíaco. Este es finalmente el resultado de la hemodinámica. Como podemos ver, el paciente tiene tensiones bastante adecuadas, 100 factor 76. Respecto a la arteria pulmonar sistólica de 88, diastólica de 41, lo que da una media de 59, una presión de enclavada de 7, aurícula de 7, la medición del ventrículo derecho que observamos y el gasto cardíaco por termodilución es de 3,3 litros, que le da un índice de 1,84. Con todo esto, la resistencia vascular pulmonar es de 15 unidades Wood. No recuerdo exactamente por qué decidimos hacer oximetría. Probablemente hemos visto una IT muy grave al momento del hacer el cateterismo y siempre que tenemos una sospecha, pues hacemos al menos una oximetría un poco básica. Aquí hicimos arteria pulmonar, aurícula derecha y vena cava superior, donde podemos evidenciar que no hay un salto oximétrico y un NT-proBNP del día del cateterismo de 3.400, alrededor de 3.400. Entonces, con todo esto, decimos que el paciente tiene hipertensión pulmonar precapilar con función ventricular reducida, un stroke volume indexado de 21 y con una compliance muy disminuida. Todos estos criterios hemodinámicos de riesgo. El tema es aquí y como se ha comentado antes, el tratamiento dependerá de qué consideremos nuestro paciente. ¿Es una hipertensión grupo 1 con comorbilidades o es una hipertensión grupo 3 con un componente vascular? Entonces, este es el tema aquí.
Yo la verdad es que de los que me han escuchado en algún otro foro o de opinión, el clúster 3, pues a mí honestamente no me gusta del todo, porque yo lo que creo es que existe una zona de solapamiento fisiológico, no se han visto diferencias en estos dos grupos, y lo importante en estos casos es identificar pacientes con componente vascular que se beneficien de un tratamiento vasodilatador, ya sea que los consideremos grupo 1 o grupo 3, pero es muy difícil con un paciente con un enfisema severo, con un EPOC que es moderado y que es GOLD 2, considerarlo idiopática con comorbilidades. Entonces, esto es lo que hablábamos, esto es lo que se ha presentado en algún artículo donde nos caracterizan la hipertensión arterial clásica, el fenotipo pulmonar y la hipertensión pulmonar grupo 3. Vemos que no hay diferencias en la edad media entre la hipertensión arterial fenotipo pulmonar y la hipertensión pulmonar grupo 3. Tampoco en lo que es la DLCO, los dos la tienen muy baja. Nuestro paciente recordamos que estaba alrededor de 30. El test de la marcha pues es muy similar y tanto también como la hemodinámica, ¿no? Y si hablamos de supervivencia, pues también es muy similar. Así que diferenciar estos dos fenotipos es bastante dificultoso, sobre todo porque nos empecinamos en encasillar al intersticio y al EPOC como un solo grupo de patología respiratoria. Y yo creo que queremos siempre catalogar los pacientes, y la palabra que odiamos muchas veces no es que hay que individualizar cada caso y que hay que valorar componente vascular, pero yo creo que precisamente esa es la idea de este foro, de ver la importancia de que estos casos son complejos, de que necesitamos equipos multidisciplinares para aportar mejor el tratamiento, porque si lo encasillamos en uno o en otro, pues el tratamiento varía bastante. Esto es lo que reportaban respecto a la mortalidad, respecto al clúster 3 y respecto al grupo 3. Como pueden ver, el comportamiento es igual, las características son iguales. Entonces, probablemente estamos hablando de una misma entidad, ¿no? No existe una diferencia clara. Y nuestro objetivo debe ser identificar estos pacientes que tienen un componente vascular, ¿no? Lo que hablábamos, comparten edad, sexo, responden los dos peor a las terapias respecto a un grupo 1 idiopático puro. Y lo que sugiere esto es una existencia de vasculopatía pulmonar relacionada con el tabaquismo y un posible solapamiento con el espectro de la hipertensión asociada a enfermedad pulmonar. Entonces, tenemos que ser muy meticulosos para valorar a estos pacientes, ver parámetros funcionales, antecedentes de tabaquismo, valorar las imágenes tanto del TAC como del ecocardiograma y, como se mencionó previamente Gregorio, no olvidar estos pacientes y vale la pena hacerles un cateterismo cuando tengamos la sospecha de hipertensión pulmonar. Entonces, lo que las guías nos dicen respecto al grupo 3 es que solo lo trataremos cuando nuestro paciente tenga resistencia por arriba de 5 unidades BUD. En este caso es fácil porque el paciente tenía una resistencia de 15, lo trataremos sí o sí, pero por esto radica la importancia de catalogar bien a los pacientes, porque si el paciente está con una resistencia entre 2 y 5 y lo consideramos grupo 3, no recibe tratamiento. Entonces, de esto depende una adecuada caracterización y valorar el componente de vasculopatía de cada paciente. Entonces, continuando con nuestro caso clínico, el día 12 de febrero citamos al paciente para iniciar el tratamiento. Previo inicio de tratamiento siempre hacemos un test de la marcha, pero el paciente no quiere caminar, que se encuentra muy disneico y bueno, decidimos no hacerlo. ¿Cómo lo catalogamos nosotros? Pues como hipertensión pulmonar grupo 3 grave asociada a un EPOC, ¿vale? Y en este momento iniciamos con tadalafilo con 20 miligramos cada 24 horas y en 15 días, si la tolerancia es buena, se aumenta a 40. Aquí contamos con la intervención de enfermería especializada y de un hospital de día, con lo cual nos permite tener esta facilidad. Y además iniciamos también diurético, espironolactona y también por efecto de contractibilidad y control presencial en 6 semanas. Entonces, enfermería le hace una visita telefónica, el paciente refiere que se encuentra bien, que está tolerando adecuadamente y pues se aumenta el tadalafilo. Posteriormente acude a su visita médica el 1 de abril y se encuentra mejor tras el inicio del tadalafilo. La disnea ha pasado de mínimos esfuerzos a moderados, refiere que puede subir 2 pisos de escalera sin detenerse y está en clase funcional 2. La exploración no ha habido mayor cambio, la saturación ha mejorado un poco.
Y pues luego hay otras visitas entre el 13 de mayo y el 15 de julio, que el paciente continúa con esta mejoría progresiva. Se le hacen unas nuevas exploraciones coincidentes con la que nos la enviaron. La PO2 en este caso es más baja porque es en situación basal y el NT-proBNP ha mejorado de 3.400 a 1.271. Y en este caso se realiza el test de la marcha, que es de 398 metros. Bueno, pues aquí vemos que este paciente ha mejorado, los criterios son mejores, no tenemos una escala para valorar riesgo en grupo 3, así que más o menos vamos utilizando un poco de la de grupo 1, pero nosotros en este caso sí que decidimos hacer un control de cateterismo, de hemodinámica, y es este que vemos aquí. Entonces, como podemos ver, la presión de la arteria pulmonar no se ha modificado mucho. Ahora les enseño el comparativo, pero el gasto cardíaco sí que ha elevado a 4,47, mejorando el índice a 2,51, saliendo de esa zona de abajo de 2 que nos molesta bastante. Con todo esto, la PCP pues ha pasado de 7 a 10 y la resistencia ha bajado a 9,6 unidades Good, que nos aporta un CAT control en un paciente que está yendo mejor. Bueno, en este caso podemos ver la respuesta que está teniendo el tratamiento vasodilatador, valorar si esta PCP se nos está elevando, si la aurícula se nos está elevando, porque en estos casos probablemente el paciente se beneficie de intensificar el tratamiento vasodilatador. Entonces, además de ayudarnos a ir conociendo el comportamiento de estos pacientes, pues también nos ayudan a ver el comportamiento tras el tratamiento vasodilatador. Lamentablemente el día del NT-proBNP del cateterismo había una huelga de técnicos y no contamos con NT-proBNP en ese momento, pero la tendencia del previo era la mejoría. Esto lo pongo porque son situaciones de la vida real que nos pasan a todos, ¿no? Yo lo quería traer para el caso clínico y bueno, pues pasó esto, ya le haremos otro más adelante. Entonces esta es la valoración hemodinámica. Como podemos ver, ha habido un cambio, un discreto cambio en la presión de la arteria pulmonar, la PCP se mantiene más o menos estable, la aurícula ha descendido, el gasto ha aumentado un 33%, el índice cardíaco también y la resistencia ha disminuido un 38%. La saturación de oxígeno también la vemos que ha mejorado, el stroke volume continúa no estando del todo adecuadamente y la compliance sí que ha tenido una mejoría mayor a 0,5, que para nosotros esto es bastante pronóstico adecuado. Esto es contra la fila dosis plenas y bueno, ¿ahora qué hacemos? Pues este es un caso ongoing que bueno, que nos tenemos que plantear, yo creo, dos opciones. Mantener el tratamiento con tadalafilo sin cambios. Ya saben que tomar decisiones a veces es más difícil de lo que se cree, ¿no? Y decir, bueno, si está bien, pues no lo tocamos, que continúe así, damos más tiempo. Y en otro caso, podemos plantearnos, ¿no? Intensificaríamos este paciente con tratamiento con doble terapia añadiendo un ARE, dado las comorbilidades que tiene. Yo en este paciente seleccionaría macitentan si tuviera que añadir algo más. Pero bueno, esta es una decisión que queda abierta y que queda abierta un poco también para discusión de las futuras preguntas. Y como le digo, es un caso ongoing que aún no lo hemos visitado tras el cateterismo y tendríamos que tomar una de estas dos decisiones. Así que para terminar, pues la hipertensión pulmonar es común en enfermedades respiratorias e impacta negativamente independientemente del grado en los síntomas y en la supervivencia. Una mayoría de pacientes con enfermedad pulmonar pueden desarrollar hipertensión pulmonar grave, que es este fenotipo vascular que llamamos, que sí que pueden beneficiarse de tratamiento vasodilatador, que no necesariamente tiene que ser monoterapia. Y luego la evaluación multidisciplinar, lo que hablábamos, es totalmente esencial para todos estos pacientes. Para los 3 casos que se han presentado hoy, como podemos ver, necesitamos de otros especialistas, necesitamos un soporte y de nuestros centros de referencia para que nos guíen a tomar las decisiones terapéuticas. Así que nada más, muchas gracias a todos por su atención. Gracias por el caso tan interesante, Ricardo. Pues que presenta un perfil diferente de lo que hemos visto previamente, ¿no? Pues los pacientes con enfisema aparentemente se comportan diferente que los pacientes con enfermedades intersticiales. Te quería preguntar, pero esta es una duda, creo que poco tiene que ver con la hipertensión pulmonar. ¿Qué beneficios da? O sea, parece lógico, ¿no? Pero ¿qué diferencias en cuanto a la evidencia encuentras de un TAC multidetector normal y el TAC dual que pues ustedes tienen el privilegio de tenerlo? Sí, mira, el TAC dual pues es algo añadido, ¿no? Cuando tú lo tienes
y sobre todo nos ayuda en la patología, en la enfermedad tromboembólica crónica, que es esa de difícil decisión si tú te quieres ir a angioplastia, si quieres ir a una cirugía, y sobre todo también el punto donde nos puede ayudar es que te, te da tanto la ida como el retorno, ¿no? Entonces nos ayuda a ver si, por ejemplo, valorar angioplastias sobre alguna arteria, si el flujo está mantenido, pues quizás el beneficio no sea tan adecuado, pero lo usamos sobre todo eso para valorar intervencionismo, tipo de intervencionismo, si tuviéramos un TEP. No sé si los compañeros tienen alguna pregunta. No, yo es una reflexión de cómo hemos mejorado. Hasta no hace mucho tiempo, Ricardo, que es un caso muy interesante, te encuentras un paciente con un enfisema severo en el TAC, con una prueba respiratorias obstructivas, y hubieras considerado un anatema, considerar que le podíamos poner algún tipo de tratamiento vasodilatador, ¿no? Esto era lo que decíamos, bueno, pues es un grupo 3, es un EPOC, tiene enfisema y con eso nos aguantamos. Pero el intentar mejorar la clasificación de los pacientes para ofrecer mejores respuestas, pues nos ha llevado a esto, a definir fenotipos, a definir posibilidades de tratamiento, aunque sean más escasas. Y no sé si conseguimos si seguimos en esta dinámica y apareciendo nuevos marcadores de todo tipo, acabaremos haciendo ahora subfenotipos y subcosas así, ¿no? Distintas, y seguiremos mejorando el manejo de los pacientes. Y esto no hace tantos años, a este paciente no le hubiéramos puesto más que oxígeno y trasplante si se pudiera, ¿eh? Bueno, gracias por el comentario, Javier, muy interesante. Hay una pregunta en el foro de Manuel. Pone, gracias por la presentación, muy interesante. Es evidente, ¿no? Que es un caso con un componente vascular muy importante. Y como ha tolerado el primer fármaco, hacen la pregunta de si se podría valorar lo que mencionabas en la penúltima diapositiva, un tratamiento combinado con AR, en especial macitentan. La pregunta es que si crees que es segura y que pues si hay algún peligro de riesgo, pues siempre se puede valorar retirar el fármaco. ¿Cuál es tu opinión o qué idea tienen, ¿no? Con este paciente. Sí, lo que hablábamos antes, ¿no? La línea entre grupo 1 con vascular y grupo 1 con fenotipo respiratorio y grupo 3 fenotipo vascular es muy delgada, aunque a mí me es muy difícil catalogar un paciente con un enfisema severo como una idiopática. Yo es que esto lo tomamos muy difícil, entonces iniciamos con un fármaco y yo creo que al ver tanta mejoría en este paciente, pues como dice Javier, ¿no? Cada vez somos más ambiciosos, queremos mejorarlo más y yo creo que probablemente optaremos por intensificar el tratamiento vascular porque tiene un fenotipo muy vascular, solo que con estos perfiles de pacientes nos gusta ir con cuidado por el enfisema que pueden hacer, que tienen, ¿no? Que ya tienen en el pulmón y que no aumentemos el cortocircuito que puede existir. Entonces, yo creo que sí, que es una opción viable. Nos podemos equivocar, evidentemente, y si el paciente va peor, nos penaliza en la hipoxemia, pues en cualquier momento lo retiramos. Esto se escapa de las guías. Yo sí que, o sea, es sorprendente la mejora, la mejora hemodinámica y la mejora clínica del paciente, ¿no? Un paciente con enfisema severo, lo normal es que la respuesta no sea tan espectacular, ¿no? Entonces, lo cual te obliga, o bien el componente hemodinámico o la afectación del ventrículo derecho es muy severa, ¿no? Y de alguna forma, pues hay lesiones, o sea, más allá, porque el enfisema, ¿qué tiene? El enfisema lo que tiene es una ablación vascular, un pruning vascular brutal, ¿no? Entonces, eso es lo que supone. Entonces, no tienes, ¿de qué sirve poner un vasodilatador si no tiene pasos, ¿no? Un fármaco antirremodelado. Tiene que tener vasos que sean remodelados en zonas que teóricamente no están afectadas por la enfermedad respiratoria. Le hace enfisema, le hace fibrosis, ¿no? Esa es la clave que puedas tener más superficie vascular allí donde no está afectada la enfermedad respiratoria. Entonces es llamativo, debe tener zonas que
algunas zonas indemnes que han respondido muy bien y que además eso no ha provocado lo que tú comentabas, una alteración VQ, ¿no? Entonces, siempre cuando tienes un caso con tanta respuesta, siempre te obliga a hacer un diagnóstico diferencial más exquisito con factores de riesgo para hipertensión, para otras hipertensiones del grupo 1, ¿no? O para enfermedad tromboembólica, ¿no? O sea, son esos los dos grupos en los que tienes que tener cuidado, ¿no? No vaya a ser que debute una enfermedad del tejido conectivo o, no sé, que tenga otra enfermedad, VIH, cirrosis, entonces algo más, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta es muy llamativa y si no, pues lo que sí se está viendo es que muchos de estos enfermos respiratorios con una respuesta, con un daño vascular o con un remodelado vascular excesivo, pueden tener trastornos genéticos y de hecho se han identificado algunas mutaciones clásicas del grupo 1 en pacientes con grupo 3, ¿no? Ya sea el BMPR2, eso no son muchos, pero o con incluso con el Eitos AK4, que incluso con el de la vena oclusiva, ¿no? Bueno, ese es Sí, yo creo que este paciente de entrada no te planteas hacer estudio genético, pero yo creo que viendo los resultados y esto podríamos valorarlo, ¿eh? Porque Sí, y está muy bien la sospecha de que hicieran la curva oximétrica, sí, me pareció muy bien, muy acertado, ¿no? Porque bueno, a veces se sorprende, o sea, la cardiopatía fenotípica, nosotros, que también hacemos cateterismo como ustedes, casi sistemáticamente la evaluamos porque un día sí, un día no, pum, aparece un salto. encuentras Se sí, vuelve- a pues, pacientes de buscando 80 años. dónde está esa comunicación, ¿no? Mm, A ver dónde se encuentra. Sí, sí. Bueno, es el pan nuestro de cada día, me parece muy acertado haber hecho esa curva oximétrica. Pero ¿realizan más curva oximétrica o ecocardio con burbujas? O sea, sistemáticamente, ¿qué tiene más interiorizado realizar? Mira, sistemáticamente un paciente con hipertensión debería tener un eco con burbujas y luego lo que dice Gregorio, al estar tú en la sala de hemodinámica, pues puedes ir decidiendo un poco, ¿no? Entonces, si tú ves un ventrículo derecho tan afectado, una curva del gasto por termodilución bastante plana, te entra la duda ahí y dices, a lo mejor hay un shunt aquí y coges un poco de muestras y como repito, no sería la primera vez que encontramos una CIA en un paciente que ha vivido así toda su vida y que desarrolló hipertensión pulmonar mucho más grandes, ¿no? Entonces, algo tener presente siempre en el eco burbujas como mínimo. Mm, Sobre todo una vena pulmonar, el retorno venoso, ¿no? El retorno venoso anómalo a nivel de la vena cava superior o vena cava inferior, eso suele ser algo que se suele escapar a la eco, ¿no? Y a veces pues haces una proximal y una distal a la vena cava superior y te encuentras el salto entre uno y otro, ¿no? O sea, justamente es ahí y por eso no se ve en la eco. Hay que ser cauteloso y mirar porque eso es relativamente, no es infrecuente. No vamos a decir que lo vemos todos los días, pero no es infrecuente que se escapen este tipo de shunt, ¿no? Yo te quería comprometer, ya que bueno, eres el delegado de un centro de referencia que tienes pues más cercano los conocimientos a dónde va el futuro de este perfil de pacientes. Como mencionabas en cuanto al artículo de Hooper, ¿tú crees que en el futuro, en cuanto al diagnóstico, estratificación de los pacientes, vamos a tener en cuenta pues el tabaquismo como un factor de riesgo o el enfisema? Y esos pacientes que aunque no tengan pruebas funcionales que se diagnostique como EPOC, ¿realmente deberíamos de clasificarlos como hipertensión de grupo 3? Yo creo que el tabaquismo puede ser un factor importante a nivel microvascular, que aún no lo sabemos. El resultado actualmente con estos pacientes no está siendo bueno en la mayoría de los casos, pero en algunos casos vale la pena intentarlo, como este que he presentado, ¿no? Y yo creo que el futuro sí va a determinar como situaciones más específicas, ¿no? De cada paciente, lo que decía Javier, ¿no? Cada vez vamos a ser más específicos en fenotipar, pero yo creo que las cosas han avanzado bastante bien, que ahora afortunadamente la patología, la hipertensión pulmonar asociada a patología respiratoria está siendo el foco de interés en muchas cosas y esto es un momento de aprovecharlo, de intentar
recolectar los mayores datos, estudios que podamos hacer, porque es un momento que empieza a relucir este tipo de hipertensión, ¿no? Yo creo que mejorarán las cosas. E intentarlo, porque hay pacientes que no van bien también, te digo la verdad, hay pacientes que iniciamos el tadalafilo y lo tenemos que retirar, o sea, Pues, intentar tratar más, bueno, intentarlo. una pregunta para los tres. Este perfil de pacientes, ¿cómo llegan a vuestras consultas? O sea, pacientes con enfermedad intersticial, ¿lo sospechan los compañeros que llevan EPID o los compañeros del ambulatorio? Pacientes con EPOC, sistemáticamente, de alguna manera, los compañeros que llevan el ambulatorio, llevan el EPOC grave, suelen sospechar hipertensión pulmonar en vuestros centros y les derivan los pacientes. ¿Cómo los encuentran? Bueno, yo creo que ahora mismo, Andrés, los perfiles pueden ser diversos. Yo creo que ahora mismo todo paciente con una enfermedad intersticial de cierto nivel se lleva su ecocardiograma, ¿no? Queremos hacer un despistaje de la hipertensión pulmonar porque estamos viendo que puede ser un arma en una enfermedad en la que no hay excesivas armas, puede ser un arma a la que agarrarnos. Y todo paciente, yo también ahora creo que sea un EPOC como mínimo de bajo riesgo, probablemente no, en clasificación de GSEGO, pero un paciente EPOC de alto riesgo y sobre todo si persiste algún grado de disnea a pesar del tratamiento, yo creo que ahora todo el mundo está muy avezado en sospechar estos casos, ver que se pueden beneficiar y todo el mundo ya solicita ecocardiograma a poco que la cosa no vaya del todo bien. Yo quiero defender el electrocardiograma. Bueno, directo, barato, low cost. O sea, si el electrocardiograma es positivo, ya tienes casi el 70%, 80% de trabajo hecho. O sea, haz más electrocardiograma, revísalo, pero no solo pídelo, sino que lo revises, ¿no? Y si tienes ese perfil derecho, vete directo a la eco, ¿no? Yo creo que y es verdad que los pacientes vienen por todas las vías, o sea, que cada vez se sabe más, cada vez se conoce más esta patología y sobre todo el hecho de que haya tratamientos efectivos hace que el reclamo sea grande, ¿no? O sea, que yo creo que por esta razón, yo creo que las cosas van a ir a más, ¿no? Van a ir a más. Y a máxime después de lo que hemos sabido del estudio TETON 2, ¿no? O sea, que ya no solamente tienes un fármaco que te va a servir para el área vascular que está íntimamente ligada con el área alveolar, o sea, que el área intersticial es el área, es la frontera entre un espacio y otro, o sea, que está todo afectado a la vez, ¿no? Entonces, que un fármaco ayude en un lado y ayude en el otro, pues oye, fantástico. Para la enfermedad intersticial, para el EPOC todavía tenemos que mirar más, ¿no? Sí. Yo solo bueno, los pacientes a nosotros nos llegan derivados de varias partes, del centro, de todas partes, pero para decir un matiz pequeño que quizás no mencioné en el caso clínico, es que en este caso pusimos tadalafilo, pero muchas veces iniciamos con sildenafilo por el tipo de titulación que tenemos, ¿no? Entonces, esto, bueno, que a veces el tadalafilo, lo que decía Gregorio, no lo tolera y luego el sildenafilo sí. Entonces, en paciente un poco más frágil, que tenga un componente más grupo 2, pues puedes iniciar con sildenafilo 20 cada 8 y luego ir titulando, te da un poco más de margen que el tadalafilo que solo tienes 20 o 40, ¿no? Entonces, eso es una observación nada más que quede aquí, ¿no? Y por ejemplo, en este paciente, porque eso yo sí lo he visto en la práctica clínica, ¿no? Le pones un vasodilatador a este perfil de pacientes que tendrá algunos factores de riesgo cardiovascular, pero el eco pues te sesga y dice no tiene grupo 2, tiene una PSP baja, ¿no? Y le va vasodilatando y subiendo la PSP, ¿hasta qué punto dices aquí paro, ¿no? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, en este paciente, qué objetivo tienes como que te dé satisfecho, ¿no? De que va bien. Sí, pero mira, en este caso es muy, como digo, es bastante fácil porque la PSP inicial creo que era de 8 y el seguimiento era 10. Entonces el vasodilatador no ha hecho ningún componente postcapilar, por alguna forma decirlo, pero de igual forma, si la PSP te aumenta y sigue por debajo de 15, yo creo que puedes continuar. Yo creo que quisiera hacer un apunte, ¿no? Y siempre lo digo, ¿no? O sea, llamamos tratamiento vasodilatador y yo creo que
Esto hay que cambiarlo porque esto no se parece en nada a la enfermedad vascular sistémica. O sea, un antagonista de los canales del calcio es un vasodilatador puro, ¿no? O sea, produce esa relajación del músculo. ¿Aquí hay un componente vasodilatador? Sí, pero el componente fundamental es un componente antirremodelado. O sea, esa es la clave. Son fármacos específicos antirremodelados. Todos son o sea, y la mayor parte de estos pacientes que hemos comentado hoy, los test de vasodilatación con óxido nítrico, que es un vasodilatador súper potente, son negativos. O sea que el efecto que vamos a ver aquí es un efecto puro y duro de eso, de antiproliferativo. Esto se parece más al tratamiento del cáncer que al tratamiento hemodinámico que se emplea en la sistémica. Yo creo que ese concepto debemos huir de eso, ¿no? O sea, porque además se identifica esto con una enfermedad como la sistémica que tú das y quitas vasodilatadores y no pasa nada. Esto es una enfermedad que progresa, que oblitera vasos y que es como la fibrosis. Una vez que se extiende, ya no hay quien la recupere. Y yo creo que tenemos que cambiar un poco la nomenclatura, ¿no? A mí cuando oigo vasodilatador, digo, claro, la gente, los que no estamos, los que estamos en esta patología lo tenemos claro cuando decimos una cosa u otra, pero los que no están, pues identifican una cosa con otra. Entonces, con esto minimizamos un poco el impacto de la enfermedad y la capacidad terapéutica, ¿no? Y más o menos es el futuro que estamos teniendo en cuanto a tratamientos, ¿no? O sea, no hace Los que falta... tenemos son todos antirremodelados. Ahora se están intentando vender, unos son antirremodelados, otros no. No, todos son antirremodelados. Unos tienen capacidad vasodilatadora ligera y otros, algunos más potentes, ¿verdad? Que las prostacyclinas tienen vasodilatación sistémica y pulmonar, y otros son puramente, o sea, que el grado de antirremodelado y vasodilatación varía de unos a otros. Sí, yo creo que el concepto también es que el tratamiento actual, lo que buscamos es aumento del gasto cardíaco, ¿no? En los pacientes. Entonces yo creo que, porque muchos podrán pensar, ha pasado la PAP media de 59 a 53 y dicen que ha tenido una buena respuesta. Nada, ¿no? No ha hecho nada, es que el objetivo no era este, ¿no? El objetivo era mejorar el gasto, que es lo que hacen los tratamientos, bueno, al menos el tratamiento que se indicó en este paciente. Pero ahora vienen otras cosas, ¿no? Que ya van directo al antirremodelado, pero ahora es un poco, ha salido del bache y qué más podemos perfilar, ¿no? Entonces, eso es importante recordarlo, ¿no? No es la PAP media que buscamos mejorar del todo. Claro, pues, eso a veces es muy complicado, ¿no? Y por eso incluso Revil lo tiene como un factor importante de pronóstico. Quería preguntarles otra cosa que es más complicada. Estos pacientes tienen que ser valorados en centros que tengan experiencia en el tratamiento, en utilizar tratamientos dirigidos para esta complicación hemodinámica, ¿no? Pero sí hay ciertas líneas rojas que cada uno tiene. ¿Qué fármacos están totalmente bloqueados en pacientes con enfermedad intersticial y qué fármacos también ustedes no lo consideran en el arsenal terapéutico para pacientes con una patología efisematosa obstructiva? Ahora mismo, para el enfisema, en principio las guías no recomiendan nada. O sea, la guía de... Pero digamos, muy un clara. perfil como el paciente que presentó Ricardo, ¿hay algún fármaco que tú digas, este no lo voy a probar, no lo voy a intentar, considerando que tenga una enfermedad vascular así importante? ¿Pero te refieres a tratamiento para el EPOC, para el enfisema, Andrés? No, tratamiento para la vasculopatía. O sea, ¿cuál no podrías? ¿Cuál no podrías? Es decir, si se va complicando y llegamos a tercera línea, si utilizarías aquí, por ejemplo, un Selexipag o un Sotatercept, ¿te refieres a eso? Es ese tipo de preguntas. ¿Qué líneas rojas tienen cuando intentas tratarlo, ¿no? Cuando piensas que la parte vascular juega un papel importante en el deterioro clínico del paciente, ¿qué línea roja sí tienes si no intentas ponerlo, ¿no? Es una pregunta complicada, ¿no? Porque las evidencias, fíjate, si las evidencias a veces, Es una experiencia pura y dura. efectivamente, ¿quién tiene manejo? Hemos llegado, yo pacientes como el que acaba de contar Ricardo, el paciente que he contado yo lo tengo claro, el paciente grupo 1 con ectibopatía, además hay trabajos, los de Son Gain y todos estos, que te dicen que puedes progresar a Selexipag. Yo en mi paciente, si mi paciente progresa,
progresaría a Selexipag, sin ninguna duda. El paciente que acaba de contar Ricardo, no sé vosotros, pero yo no conozco evidencias ahí. Si asumes por la respuesta que ha tenido que un componente vascular tienes, podría llevarte ahí, pero no sé si tendríamos la valentía o la osadía suficiente de llegar ahí a esos fármacos con la falta de evidencia que hay ahora. No sé, me gustaría, no sé qué pensáis vosotros. Yo pienso que esto hay que hacerlo en el contexto de centros que tengan experiencia y centros que esta experiencia se recoja, o sea, que grupo, casos o bien participación en ensayos clínicos. Yo creo que eh, intentar ir de llanero solitario, yo creo que es peligroso en esto. Y sobre todo lo más importante, no sé si lo comentó Ricardo Javier, es el seguimiento muy, muy estrecho de estos pacientes, ¿no? Porque normalmente estos fármacos están asociados a muchas complicaciones, ¿no? Y a deterioro gasométrico, a veces con afectación. Muchas veces estos pacientes son leñosos, tienen cardiopatía izquierda, pueden hacer edema, o sea que esto requiere, y la decisión de tratar o no tratar es una decisión muy compleja. Yo creo que muchas veces, como dijo Ricardo, estos fármacos, la mayor parte de las veces los tienes que retirar, ¿no? El paciente empeora su oxigenación, claramente, incluso deteriora su capacidad de esfuerzo. Sí, sí. No sé si te he convencido, Gregorio, de hacer más hemodinámicas del seguimiento. Sí, estoy convencido. No, por lo que tú dices, ¿no? De hecho, nos vamos a animar. No sé, yo creo que te da más datos la hemodinámica. Nosotros no lo hacemos, los cardiólogos, o sea, mi cetro me refiero, pero creo que te da pues, datos muy importantes la hemodinámica, ¿no? Y abogo a ella también. Bueno, yo creo que podemos dar cierre a la reunión. Como conclusiones, creo que todos acordamos que son pacientes muy complejos muchas veces y que cada vez los vamos a tenerlos más seguido en nuestras consultas, tanto generales como de hipertensión pulmonar. Son pacientes que deben de ser valorados en un comité multidisciplinar donde haya personas que se dediquen a la hipertensión pulmonar y que sean centros que sean reconocidos como con experiencia, obviamente teniendo en cuenta los centros de referencia nacional, 2 centros de referencia nacional que tenemos. No olvidar que este es un perfil de pacientes que está, no quiero decir el término de moda, sino que se está intentando dar respuestas terapéuticas con la gran mayoría de ensayos clínicos, la abrumadora nueva evidencia que se quiere generar para darles una alternativa terapéutica. Y pues para finalizar, agradecer a este grupo de expertos que yo pues muchos considero mis amigos y que nos han brindado aquí la experiencia de los casos clínicos que tienen y pues esperemos que haya servido de mucho para todos los que nos hayan acompañado. Bien. Muchas gracias. Gracias. Siempre. Gracias a todos. Bueno, Dios, buenas tardes.